buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos 3 invitados con nosotros y al igual que este servidor, son firmantes del documento que fue dado a conocer el pasado lunes, en el cual un grupo de venezolanos le plantea al país la necesidad de trabajar para un entendimiento que ponga freno pues, a la situación de violencia, de confrontación, de represión, de incremento del odio que existe en nuestro país. Nuestros invitados son Francisco Zuñaga, escritor, profesor universitario, no sé cuántas décadas diste clase, pero dio clase unos cuantos bueno, años. No tantas como Chema. Así es, José María Cadena, Che María Cadena, bueno, fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, estuvimos juntos en el Consejo Universitario, eso fue en el siglo pasado, pero no tan allá. Fue vicerrector académico también de la UCB. El doctor Pedro Niquen fue decano de la Facultad de Derecho de nuestra querida UCB también, puros UCBistas aquí, y además fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, experto en negociación de conflictos. Bueno, bienvenidos. Y bueno, como Pedro Niquen fue quien dio lectura a este documento, vamos a recapitular un poco sobre el espíritu de este manifiesto firmado por un conjunto de venezolanos de distintas actividades y formas de pensar. Bienvenidos. Para hacerle honor a Chema, quizás la expresión que está detrás de ese documento es la misma del nombre de una organización que él contribuyó a fundar cuando empezaba este proceso de polarización, que es aquí cabemos todos. Lo que queremos es decir que aquí cabemos todos, que aquí estamos todos y que aquí cabemos todos. Que la diatriba entre ellos y nosotros debería ser sustituida por la diatriba de los venezolanos que tenemos un problema. No es un problema que vamos a resolver confrontándonos ellos con nosotros, sino un problema que tenemos todos los venezolanos y que tenemos que tratar de buscarle una solución entre todos los venezolanos. Entonces es un llamamiento a contrastar razones, más que tratar de imponer la razón, de contrastar razones a través de un proceso de entendimiento nacional que nosotros sugerimos sea de una mediación, pero que le ponga fin a esta escalada de confrontación y que permita sacar algo constructivo de este momento de la República. ¿Eso es factible en este momento, profesor José María Cadena? Bueno, yo creo que lo dice el documento, el país vive una situación extremadamente difícil. Hay una creciente confrontación entre el gobierno y la oposición, que hay que decirlo, ha venido creciendo significativamente en una proporción que va mucho más allá de lo que originalmente se puede considerar las fuerzas políticas que dirigen, pues, digamos, la oposición. Es decir, en este momento ha crecido mucho una parte muy importante del país que enfrenta al gobierno. Eso quiere decir que las perspectivas, si esto continúa de la misma manera, pueden ser muy graves. En este momento uno percibe que hay una crisis institucional muy severa, la confrontación entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Nacional, electa mayoritariamente en diciembre del 2015, y la Fiscalía General de la República. Ese es un conflicto institucional muy serio. A ese conflicto se agrega el conflicto, digamos, mayor político, es decir, una confrontación que ya tiene más de 100 días, que es una situación absolutamente inédita en el país y que no tiende a disminuir, sino que más bien pareciera que pudiera más bien agravarse. En ese sentido, a mí me parece que las hipótesis o las ideas que tienen cada uno de los sectores me parece que son equivocadas. Yo creo que el gobierno piensa que puede hacer una constituyente y con la constituyente dominar, eliminar, digamos así, la creciente oposición que ha aparecido, y yo creo que esa es una equivocación, creo que es un cálculo equivocado. Igualmente creo que los sectores de oposición piensan que el gobierno está muy debilitado y que falta poco para que el gobierno
pueda salir. Y yo creo que también es un cálculo optimista y en ese sentido equivocado. De allí entonces que el crecimiento de la confrontación obliga a buscar una manera distinta de enfrentar el problema, y ese es un poco pues lo que intenta plantear este documento. Me estás diciendo que debo ir a la pausa, pero al regreso me gustaría que Francisco Zuniaga, autor de varios bestsellers, ¿no? Un tipo muy conocido ahora como escritor, ¿no? Comente una parte del documento que dice lo siguiente: es necesario, entre todo, remover obstáculos que afecten la credibilidad del propósito de entendimiento y la viabilidad de lo acordado. ¿Cuáles serían esos obstáculos que hay que superar, remover en una coyuntura como la que vive Venezuela? Hacemos la pausa. Nuestra etiqueta en el día de hoy, Entendimiento a la Una. Ya regresamos. Usted está viendo Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con nuestros invitados Pedro Niquen, José María Cadenas y Francisco Zuniaga. ¿Es posible el entendimiento en Venezuela a propósito de un documento que fue anunciado al país, fue dado a conocer al país el pasado lunes? Bueno, yo le preguntaba a Zuniaga sobre un elemento que está ahí planteado, que es la necesidad de remover los obstáculos que impiden un proceso, bueno, de negociación política, de reconocimiento, de entendimiento nacional. Bueno, un proceso como esto, todos lo sabemos, extraordinariamente difícil de lograr y de concretar. La historia pesa normalmente contra, cuando ha habido errores en las conducciones de experiencias previas, la historia pesa sobre la posibilidad de éxito de un proceso de esta naturaleza. Y bueno, hay obstáculos nuevos. La Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en los términos en que se ha hecho esta, pues sin duda alguna es un gravísimo obstáculo para cualquier posibilidad de entendimiento, incluso para quienes la convocan, porque si después quisieran negociar, bueno, quisieran llegar a un acuerdo, tienen necesidad de lidiar con una asamblea de 540, ¿no? 540 miembros, que no tendrían por qué obedecer necesariamente a las directrices que vengan de un gobierno que quiere buscar un entendimiento con una oposición. Ahora, ese es un punto, pero también está la consulta que para el próximo domingo tiene planteada la oposición. ¿Esa consulta también es un obstáculo, Pedro? Mira, una cosa es consecuencia de la otra. Ciertamente esta consulta no se habría convocado nunca si no se hubiera convocado la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, por supuesto que yo no tengo ninguna información al respecto, pero creo que si el gobierno en estos mismos días anunciara que efectivamente suspende la Asamblea Constituyente, habría argumentos de sobra para decirle a la oposición que también suspendiera su acto el domingo. Pero mientras el acto de la Asamblea Constituyente esté vigente y esté convocado, es muy complicado pedirle a la oposición que deje sin efecto o postergue el acto del domingo. Yo quiero decirte, además, que este es un documento que es básicamente de opositores abiertos llamando al entendimiento. Hay algunos que no lo son tanto, pero en globo es así. Ahora, nosotros no hemos cuestionado la legitimidad de la constituyente en ese documento, a pesar de que cada uno de nosotros la cuestiona su legitimidad. Lo que ha dicho, no queremos meternos en el fondo, porque el fondo es una cuestión parte de la negociación, pero sí en la oportunidad es claro, por las razones que apuntó Zuniaga, que si se mantiene esta constituyente, la negociación difícilmente va a tener viabilidad. ¿Tiene muchos enemigos esta posibilidad de una negociación en Venezuela, profesor José María Cadena? Yo creo que tiene muchas dificultades y por supuesto tiene adversarios que yo creo que están en ambas partes. Sí, creo que hay un sector del gobierno que entiendo que es mayoritario, porque quien está actuando con mayor dirección de ese propósito, que considera que la constituyente es digamos, coronar la posibilidad de mantener el gobierno de manera absolutamente indefinida. Es decir, creo que el propósito de esa constituyente, por supuesto, es conservar el poder,
pero además conservarlo de manera indefinida. Entonces creo que hay allí muchas dificultades. En relación a la convocatoria, a la consulta popular no tiene, digamos así, los compromisos institucionales que tiene la constituyente. La constituyente es una estructura institucional que, como decía también Francisco, ata una vez que esté instalada. La consulta popular lo que quiere fundamentalmente, pienso yo, es confrontar a los sectores del gobierno con una cantidad muy grande de venezolanos que expresan una posición de rechazo a esa constituyente. Yo creo que esa es distinto desde el punto de vista... Sin embargo, hay muchas observaciones, hay algunas observaciones. Ayer la fiscal, en una conversación que sostuvimos en radio, decía que ella que considera necesario revisar el sustento legal y constitucional de ambas consultas. En el caso de la segunda, de la consulta de la oposición, hay algunas observaciones que hacen algunos sectores con respecto a las preguntas. Incluso un sector del chavismo pedía que se modificaran algunas de las preguntas, o las dos primeras preguntas, incluso las tres preguntas, porque tienen elementos que pueden traer implicaciones complicadas para Venezuela. No sé qué piensa Zuniaga. Bueno, lo dicho, es decir, en la medida en que tú añades a una situación que ya es bastante complicada por su historia, por el fracaso del diálogo anterior, es decir, el fracaso de todas las gestiones que se han hecho para tratar de alcanzar un estado de convivencia que permita el desarrollo normal de la existencia de la gente. Bueno, estamos añadiendo elementos que complicarían, sin duda alguna, una posibilidad de acuerdo, porque cambia el panorama, cambia la situación, modifica el status quo. Tú que has sido, Pedro, experto en negociación de conflictos, has tenido presencia en Centroamérica, por ejemplo. Mucha gente piensa que hay fechas que son como que marcan un límite. Bueno, si llegamos a tal fecha, pues se acabó el mundo. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, si llegamos a la constituyente y se instala, pues se acabó lo que se daba. ¿Eso es exactamente así? No, eso no es así. Por supuesto que si llegamos a tener efectivamente la votación el 30 de julio, el país que amanecerá el 31 de julio será distinto al país que se acostó a dormir el 29. Y la situación se habrá agravado. No tenemos una solución, sino un problema todavía más grave que el que ya teníamos. Ahora, la confrontación va a seguir. Ese es el tema. Una constitución, Vladimir, y eso lo conoces tú como constituyente que fuiste, tiene que ser un tratado de paz en que toda una sociedad se pone de acuerdo para vivir bajo un sistema común de valores y principios. Pacto social. Un pacto social. Así es. Ahora, esta es una declaración de guerra, este no es un tratado de paz. Y deforma completamente el concepto mismo de lo que una constitución es. Mira, si se llega a terminar este proceso de votación para el 30 de julio, al día siguiente Venezuela no va a tener constitución, porque la del 99 la destruyeron los que convocaron a esta asamblea y ya una constitución que estará totalmente en entredicho. Y la que viene no será aceptada por la mayoría y será un proceso de lucha por el poder más que un proceso de armonización de las instituciones en favor de la convivencia. Entonces, nos vamos a quedar sin constitución, van a fulminar la constitución. Ahora, para el chavismo es factible pensar en el retiro de la propuesta constituyente sin que eso implique una derrota política de graves consecuencias, porque ese es el otro asunto, ¿no? Se ha avanzado en esa iniciativa y bueno, se le pide al gobierno retiren la propuesta constituyente y la oposición en consecuencia a lo mejor retira también la otra consulta. Pero ¿es capaz el chavismo hoy de digerir una propuesta como esa? El gobierno, pues el PSUV más que el chavismo es una corriente mucho más allá del PSUV. Bueno, da la impresión de que no, da la impresión de que hay una decisión sumamente firme. Hoy la presidenta del CNE, que hay que entender que hay una comunicación muy estrecha entre esos poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral, hacía una rueda de prensa muy detallada que permite pensar que es una decisión, yo diría, irreversible, es decir, o casi irreversible, para dejar un pequeño resquicio a la posibilidad de una discusión, de un posible entendimiento. Sí, pero me parece que la decisión es como muy
creo que esa constituyente fue bien pensada, que la han venido trabajando estos meses, y cuando ella aparece, cuando aparece la proposición o el decreto del presidente, ya había un entendimiento muy grande entre los poderes que involucran esa constituyente. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy difícil, cosa que de todas maneras no nos puede impedir el plantear la necesidad de que esa fuese una posible salida a la disminución o a impedir una confrontación mayor. Pues estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que instalada la constituyente no se va a pacificar de inmediato el país. Es posible que sea lo contrario. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos 2 mensajes aquí de Twitter, ¿no? Vamos a ver si yo lo puedo leer aquí. Ajá, ¿y cómo lo leo aquí de espalda? Está difícil. ¿Cómo lograr el entendimiento con una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno y una consulta popular de la oposición en puertas? Pregunta que hace Martínez Oswell. Vamos a dejarla para el regreso. Y hay otro. El gobierno tiene que dar muestras de querer entendimiento con liberación plena de todos los presos políticos y respeto a los derechos humanos. Dicen por aquí a Niuska Leira, liberen a Leonardo. Bueno, vamos a hacer la pausa y al regreso retomaremos estos puntos. ¿Cuáles serían las posibilidades de ir avanzando en algunos puntos concretos de una eventual negociación política en Venezuela? Hacemos la pausa y ya venimos. Entendimiento a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Dejamos esa parte. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con Pedro Niquen, José María Cadenas y Francisco Zuniaga. 2 preguntas que estaban pendientes. Una de ellas, ¿cómo lograr un entendimiento si el gobierno mantiene esa iniciativa de la constituyente y la oposición también tiene en puertas la consulta, que va a ser el próximo domingo? Y otra pregunta relativa pues a las señales que el gobierno tendría que dar en materia de liberación de los presos políticos, ¿no? y de respeto a los derechos humanos. Bueno, yo creo que, es decir, el mecanismo, de todas maneras Pedro puede abundar sobre ello con muchísimo mayor autoridad. Los mecanismos para lograr que las partes se sienten, que se produzcan acuerdos, que se haga seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos. Es decir, yo creo que hay toda una norma y toda una estandarización internacional de los mecanismos para hacer eso. Es decir, es técnica jurídica, técnica política, literalmente hablando. Creo que, es obvio que en un país tan polarizado como el nuestro, eso es extraordinariamente difícil, como ya hemos dicho. Esta mañana yo estuve revisando los chats de mis amigos, de los grupos de amigos en los que estoy. Bueno, yo tengo amigos que son chavistas, y entonces ahí me dijeron, bueno, es un documento más de la oposición, es una iniciativa opositora. Y algunos amigos, incluso algunos hasta con cierto dolor, que me atacaron por la cuestión de, ahora van a entregar la calle, van a entregar. Es decir, estamos en un país que pareciera no percibir un peligro que Pedro también asomó ahora, que es la anarquía, la posibilidad de la anarquía. Un país sin constitución, sin un gobierno que tenga respaldo popular, sin el reconocimiento de sus instituciones entre sí mismas. Es decir, estamos en una situación muy, muy, muy grave. ¿Qué dice Pedro Niquen? Bueno, mira, todo largo camino tiene siempre un primer paso, ¿no? Y no se puede esperar que el primer paso sea una zancada. Tiene que haber muestras, pequeñas muestras. Muestras de amor. No son ventanas, son rendijitas. Y hay que identificar las rendijitas. Yo creo que a partir de eso comunicarse. Lo primero es comunicarse, decir, vamos a buscar un camino, sí o no. Y lo primero en lo adelante tendría que ser metodológico, creo yo. Yo creo que si algo hizo fracasar la consulta, el llamado diálogo de fines del año pasado, fue que no hubo una estructura formal y que entonces cada quien hacía lo que le parecía, todo fue como improvisado por parte de las partes. Seguramente la mediación trató de hacer las cosas mejor, pero por parte de unos y otros terminaba una ronda y entonces venían las declaraciones como para mostrar, yo le gané a esta ronda, cuando eso es lo más contradictorio que hay con una negociación. Nadie debe ganar en una negociación, todos ganan, ¿no? Y nadie debe perder.
Entonces, hay que determinar un mecanismo. Nosotros propusimos allí una mediación Dirigida por la Santa Sede, ¿no? por la Santa Sede con 4 países amigos. Esto de los países amigos lo tomamos, la verdad, de muchas experiencias, Contadora y otras, pero también de una propuesta que hizo el presidente Maduro, que se refería a 5 países amigos, y que la volvió a repetir el sábado pasado, y que creo que la oposición debía considerar, valorar y aceptarla o contraproponer algo o explicar por qué no lo acepta, porque esa es una rendijita, efectivamente, esa es una de las rendijitas. Y no se han liberado los presos. Lo de Leopoldo López no es una liberación, ni siquiera una excarcelación propiamente hablando, sino simplemente es un cambio de calabozo. Pero es un hecho positivo y donde además el presidente Maduro tuvo que saber lo que significa el precio de las palabras que pronunció tan repetidas veces acusando a Leopoldo de asesino cuando no había sido condenado por homicidio. Entonces ahora tuvo que confrontarse con sus bases pagando un precio político alto sin duda para darle la casa por cárcel a Leopoldo. Entonces, esto también, por todo lo que implica, a pesar de que fue el propio Maduro el que se metió en el nido por las cosas que dijo, sin embargo, yo creo que no sería bueno que la oposición no valorara que ahí hay un gesto político y hay una rendijita que muestra por lo menos que en el gobierno hay disposición a mover algunas posiciones. ¿Qué dice el profesor José María Cadena? Sobre todo hay un elemento que es importante, que es el del lenguaje. O sea, el problema de la carga que tiene, el peso que tienen las palabras en una coyuntura como esta, ¿no? ¿Cómo hacer para encontrar entre partes que piensan de manera tan distinta, que están confrontadas, un lenguaje común que permite entenderse? Porque eso es parte del proceso, ¿no? Bueno, yo creo que el lenguaje nos llevaría a todo un tratado acerca de cómo se ha ido deformando el lenguaje durante todos estos años, ¿no? Es decir, no solamente en los términos del tratamiento del adversario, ¿no? O que más que adversario es identificado como enemigo. Es decir, la relación política, digamos, en el país se ha descompuesto mucho y sobre todo cuando ese lenguaje agresivo, descalificador, proviene de las altas esferas, es decir, de la presidencia, de la presidencia de la Asamblea, cuando la presidía el señor Cabello, etcétera. Es decir, hay un uso del lenguaje que, por supuesto, tiende a dificultar también la relación, ¿no? O sea, y creo que... Y también, bueno, algunos voceros opositores que han hecho más o menos lo mismo. También, por supuesto, es decir, y ya lo decía también Francisco, es decir, hay una tendencia, pues, inmediatamente a como ofender a quien toma un camino que uno considera equivocado o que no comparte. Entonces, el lenguaje es una cosa sumamente importante. Creo que hay incluso un libro que es recomendable, que es la Neolengua, que es un libro precisamente sobre el uso del lenguaje que se ha venido imponiendo en el país. Y yo creo que es una de las cosas que habría que rectificar o recoger para que el país regrese a una situación normal. Yo quisiera también introducir un punto que no hemos mencionado, pero que es, digamos, la plataforma sobre la cual se desarrolla este conflicto tan severo que vive el país, que es la situación del hambre, la situación de la pobreza, la situación de una parte muy importante del país, muy numerosa del país, que vive en condiciones de mucho deterioro. Y esas personas que están viviendo esa situación, por supuesto, aspiran a que de una u otra parte mejore la situación. No se plantean las respuestas al problema de la inflación, al problema del costo extraordinario de los alimentos básicos, las dificultades y el costo de las medicinas, porque algunas medicinas comienzan a aparecer, pero con precios casi inalcanzables. Es decir, es una situación muy trágica también, que está allí, es parte del fondo de esta crisis que estamos viviendo y que también exige respuesta. Aquí hay muchos comentarios en las redes, ¿no? Pregunta Julius Coquis, ¿lo habrá cuando seres como ustedes reconozcan que la oposición es violenta y no le maquillen sus actos criminales? Dice por aquí una opinión, ¿no? Dice por aquí José Castillo, ni la oposición ni el gobierno le interesa el futuro de esta nación, el 60% de la población no cree en nadie, menos en militares, dice por aquí.
Otros por aquí que hacen comentarios que no voy a leer. Alexis La Paz Ortega, ¿qué pasaría si se da la ANC? ¿Tendríamos que matarnos o volver a la era de las cavernas por no entendernos? Entendimiento Laguna, ¿cómo lograr ese de acuerdo con una violación constante del libro de vida de la República? Antonio Utrera. No señalan la ilegitimidad ANC de Maduro por ser tema de fondo para eventual negociación. Absurdo, dice Carlos García. Tenemos aquí un mensaje en el tweet y vamos a la pausa. Vamos a leer ese mensaje tuyo y vamos a ver si es posible por aquí. Que no lo... Ajá, ¿cómo lograr entendimiento si el gobierno llama a las armas si no salen vencedores en su imposición de la Asamblea Nacional Constituyente? Pregunta Federman Ferrer, comentarios que vamos a comentar, que vamos a responder al regreso. Comentarios que vamos a responder. Disculpen la La una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Francisco Zuniaga, José María Cadenas y Pedro Niquen. Dejamos pendiente algunas preguntas, todas giran más o menos en torno a lo mismo. ¿Cómo hacer para que ese entendimiento pueda lograrse mientras se mantienen estas iniciativas, ¿no? ¿Qué es lo que indica la prudencia en un momento como este? ¿Cómo lograr que avance un proceso de negociación en medio pues, de estas dos realidades, de esta realidad? Pues? Uno tiene la sensación, Vladimir, cuando habla por separado con individualidades de uno y otro sector, de que en el fondo todo el mundo está de acuerdo con que esto no tiene salida sino a través de un entendimiento. Pero por las circunstancias, por la dinámica, por el fragor de la lucha, por la extrema polarización, nadie se atreve a decirlo porque va a parecer como débil. Yo digo que la mayor fuerza que puede tener uno en sus ideas es cuando se arriesga y se anima a confrontarlas con otro. Si no se atreve a confrontarlas, entonces cuando es débil. Entonces, el tema es de atreverse. Nosotros nos hemos lanzado con este documento en buena parte por eso, porque alguien tenía que decir estas cosas que mucha gente siente y nadie se anima, o muy pocos se animan a decir. Ojalá tenga alguna acogida. Es una manera de cumplir con un deber nuestro con respecto a la República, con respecto a la democracia, con respecto a los valores y principios que deben animar la convivencia entre los venezolanos. Ahora, ya de aquí en adelante tampoco somos mediadores, ni estamos en plan de estar proponiendo soluciones, ni tenemos un programa de gobierno, ni nada que se le parezca. Nosotros simplemente estamos llamando a las partes a que se entienden precisamente para hacer eso, para llegar a acuerdos que saquen a Venezuela de esta crisis, que nos saquen urgentemente del atolladero socioeconómico en el que nos encontramos en este momento y que puedan despejarse caminos para que la política pueda conducir a una nueva formulación de la institucionalidad. ¿Cuáles son las renuncias que en tu opinión, José María, deben hacer gobierno y oposición? ¿Cuáles son las cosas a las cuales cada uno de ellos debería renunciar para que se allane el camino de una negociación política? Bueno, tremendamente difícil. Ya lo conversábamos en la parte anterior. Es decir, en este momento, la continuación de la convocatoria de la constituyente es un paso absolutamente inconveniente para la posibilidad de la búsqueda de entendimiento. Es eso, pero como ya lo comentamos también anteriormente, es difícil que se produzca. Desde el punto de vista de la oposición, está también la marcha de la convocatoria para el 16, la consulta. Es decir, en ese caso, como decíamos anteriormente, la complejidad de la renuncia puede ser mayor, pero creo que las dificultades para llegar a ellas también es muy grande. Es decir, yo creo que ambos sectores, como decía Pedro, ven las dificultades, pero ninguno ve las posibilidades de llegar, de poder acercarse. Creo incluso como un signo muy, muy peligroso que anuncia ese crecimiento de la confrontación. Son las irresponsables declaraciones del gobernador del Zulia que aparecen en el día de hoy, donde invita a la oposición a tomar las armas. Es decir, y él está dispuesto a tomar las armas también desde el punto de vista contrario. Es decir, allí el señor Arias Cárdenas olvida que en una confrontación en las actuales circunstancias sería entre un sector muy armado de la población, que es en este caso el gobierno, y un sector desarmado de la población, porque en realidad los únicos civiles armados que en este momento existen en el país son los delincuentes, que están
muy bien armados, como lo ha constatado la policía. Entonces, ese llamado que hace Arias Cárdenas es un anuncio del peligro que está viviendo el país. Ahora, también tratar de hacer vinculante las respuestas de las preguntas que se hacen en la consulta de la oposición puede generar un problema tan complejo en cuanto a consecuencias de la consulta. Por ejemplo, si la consulta es una consulta meramente política y queda hasta allí, o bueno, en vista de lo acordado, se debe actuar de tal o cual manera. ¿Qué dice Zuniaga? Bueno, lo que pasa es que los resultados de la consulta popular, yo no tengo duda de que va a ser mayoritaria la participación de la gente y va a ser un gran evento político. Sí, el problema de la oposición, incluso con el triunfo de las elecciones legislativas y haber obtenido la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, sí, esos triunfos políticos, esas grandes manifestaciones políticas, pues no se traducen en un control del aparato institucional ni un aumento proporcional del poder que han obtenido por vía de los eventos políticos. De manera que si las consecuencias son de tipo político, pero siguen siendo casi que imposible traducirlas en dominio institucional. Así, las consecuencias institucionales de eso son mínimas si las comparas con las consecuencias institucionales de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente manejada o dominada por el gobierno. Desde el punto de vista constitucional, Pedro, interpretemos cuando por ejemplo, hay una consulta y esa consulta da como resultado un mandato a la Fuerza Armada. ¿Qué implicaciones tiene eso, por ejemplo? Bueno, esto es una consulta, tal como lo dice, consultiva. Yo no creo que eso sea una cosa vinculante simplemente para mostrar qué es lo que el país quiere. Ahora, de allí a que eso entre dentro de la orgánica de la Fuerza Armada y pueda traducirse en orden a la Fuerza Armada, me parece que hay un paso muy, muy grande y que no es el caso por las decisiones que se le... dentro de la orgánica de cualquier Fuerza Armada, las cosas que hace o debe hacer una Fuerza Armada no vienen de consultas populares, sino de sus líneas de mando. En este caso, precisamente el tema de las líneas de mando me trae a otro punto. Si tú preguntabas hace un momento a qué hay que renunciar, yo diría que hay que renunciar a la violencia. Y diría que... y yo pongo un ejemplo, perdona Pedro, violencia por ejemplo contra los manifestantes, pero violencia también de manifestantes contra la Guardia. Por ejemplo, en el caso de la Guardia, bueno, la violencia con la que han actuado contra periodistas, contra manifestantes y lo otro también, la explosión de estos días, por ejemplo. Sin ánimo, si realmente yo creo que a la oposición le ha faltado un mayor énfasis en la condena a hechos de violencia que han surgido de fuerzas opositores. No creo que hayan sido ordenadas por la oposición, pero sí han ocurrido dentro del marco de manifestaciones convocadas por la oposición. Tampoco han sido, algunas cosas han sido muy, muy graves, pero han sido las menos, las muy, muy graves. Ahora, hay que pensar que la represión ha sido muy fuerte y que casualmente en los casos en que no ha habido represión, tampoco ha habido violencia por parte de la oposición. Yo no me explico por qué es un problema político que una manifestación de ciudadanos vaya a donde el defensor del pueblo a entregarle unos pedidos. ¿Por qué el gobierno se empeñó en no dejar a la gente que llegara al defensor del pueblo y en reprimir desproporcionadamente estas cosas? Violencia genera violencia, pero ambas partes podrían establecer unos días en los cuales las manifestaciones no fueran reprimidas y la oposición se arreglara para que tampoco se produjeran hechos de violencia durante las mismas. Tenemos que hacer una pausa para volver. Tenemos un tuit pendiente por aquí. Vamos a ver, el gobierno quiere entendimiento, la oposición quiere entendimiento, pero ambos no entienden al pueblo. Bueno, qué reflexión tan interesante. Vamos a comentarla al regreso. Ya venimos con más de Vladimir a la Una. Bueno, continuamos ya en la parte final de nuestro programa con Pedro Niquen, José María Cadenas y Francisco Zuniaga. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar, pasos concretos hoy, con la comunidad internacional, con interlocutores venezolanos,
para que un proceso de negociación pueda realmente arrancar, independientemente de lo malo que se ponga la situación en el país o de lo bueno que se ponga? Mira, Vladimir, depende de cómo lo mires. Nosotros teníamos que dar un paso y lo dimos, que fue decir lo que pensábamos. Ahora, el gobierno y la oposición son los que tienen en sus manos dar el próximo paso, seguramente de una manera discreta, y es ponerse de acuerdo sobre, primero, si quieren realmente volver a estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, y en segundo lugar, cómo la quieren estudiar. Nosotros sugerimos que sea a través de una mediación, pero eso es una sugerencia. Ellos son los que tienen la palabra en este momento y en definitiva los que tienen la palabra en medio de esto. Nosotros no podemos ir más allá de lo que ya hemos hecho. ¿La presencia de la Santa Sede es garantía o pudiera ser garantía de que las partes cedan? Bueno, la presencia de la Santa Sede, de acuerdo a los firmantes, es una garantía más bien de seriedad, de cierta independencia, de cierta autonomía. Posiblemente sea vista muy mal por un sector de la oposición que considera que la presencia del Papa fue muy negativa en los escarceos que hubo a finales del año pasado, pero el Papa sigue siendo una autoridad mundial. Además, la Iglesia venezolana ha sido muy consecuente también con unas determinadas posiciones y si además eso se acompaña con países que sean seleccionados, escogidos de mutuo acuerdo, es decir, donde no se plantea una proposición de 5 países amigos míos. Es decir, no se trataría de un equilibrio, pues digamos así. Entonces me parece que eso pudiera acercar. ¿Qué dice Zuniaga? Bueno, yo creo que vuelvo al Twitter ese que leíste antes de la pausa, ¿no? El gobierno quiere entendimiento, la oposición quiere entendimiento, pero no entienden al pueblo. Yo creo que es una percepción creciente de la gente de que la política no resuelve la situación. No está en sintonía con la gente. No está en sintonía con el interés de la mayoría, diría yo. Yo creo que, yo no conozco las encuestas, pero me atrevo a asegurar que la mayoría de la gente de verdad quiere que la vida se normalice, que la vida tome un curso de lo que normalmente son las relaciones en una sociedad. Y que aspira a ser democrática. Entonces, yo creo que hay una demanda allí. Ese Twitter es la muestra de una demanda al estamento político de que, bueno, efectivamente, señores, ha llegado un momento de levantar la cabeza y ver cuál es la situación y tratar de encontrar una solución a este largo conflicto. Claro, que ahorita en estos últimos 100 días, 102 días, está mucho más elevado, pero que es un conflicto que tiene literalmente 20 años. Aquí hay comentarios, ¿no? Ustedes los políticos ven esto como un problema de gobierno y oposición. Es un gobierno deslegitimado contra todo un pueblo, dice Wilmer Luna. ¿Qué opina Pedro Níquez de eso? No se puede ignorar la existencia del gobierno. Si el gobierno no existiera, si Maduro verdaderamente hubiera abandonado el cargo como se decidió una vez, pues este problema estaría planteado en términos muy distintos. O sea, aquí hay dos fuerzas, una más grande que otra, pero las dos tienen fuerza y tienen poder. El gobierno tiene fuerza y poder. La oposición tiene mucha gente, la oposición tiene probablemente la mayoría, pero está confrontada. Y eso, por eso precisamente estamos aquí, porque no se le ha encontrado una salida a eso. Si se pudiera decir, mire, como ustedes, ya el pueblo está alzado contra ustedes, váyanse, y se fueron, bueno, pasarían otras cosas, pero no esta que tenemos nosotros en este momento acá. Sin embargo, uno puede pensar también que en la propia oposición no ha habido una decisión clara sobre este tema de la negociación. Hay muchas voces y en privado uno conversa con dirigentes que dicen que eso está bien, pero no dan ese paso. Habría que pensar en una mesa de negociación intramut para poder ponernos de acuerdo. Bueno, se debería comenzar por allí. Yo creo que efectivamente en la oposición hay posiciones muy enfrentadas siquiera a mencionar la posibilidad de un entendimiento. Eso es exactamente así, pero yo creo que por eso precisamente sería recomendable lo que tú dices, es decir, una mesa dentro de la propia oposición que analice los riesgos que está viviendo el país con un crecimiento de la confrontación con la que vivimos. Cerramos con un comentario de Zuniaga porque tenemos que irnos. Bueno, un comentario último sería, este ha sido un esfuerzo que yo creo que se originó con la entrevista que hiciste para Pro Da Vinci, ¿no? El doctor Pedro Níquez, que
ofrece al país y ofrece al estamento político la posibilidad de una salida. Es decir, aquí hay una posible solución, vamos a buscarla. Y con un comentario también sobre esa entrevista, Pedro saca ahí a relucir la existencia en su experiencia en El Salvador de lo que se llamó allá las fuerzas del bien. Bueno, vamos a convocar en Venezuela. Venezuela es un país de gente buena. Bueno, vamos a convocar a la gente buena de Venezuela a buscar una solución a nuestro problema, que a están nuestro problema, que están en todas partes, sí, están en todas partes. Bueno, y para Y portarnos como no es gente buena, tenemos ¿cómo que se llama? despedirnos. Comeflorismo no, Somos florívoros. comedores de flores. florívoros, así. Pero bueno, para no tener un conflicto internacional, porque viene Brújula Internacional con Luis César Pineda, que fue compañero en años mozos de Pedro Níquen. No me acuerdo de eso. Vamos a despedir el programa. Muy agradecido a Pedro Níquen, al profesor José María Cadenas y a Francisco Zuniaga por habernos acompañado. Ustedes, queridos amigos, los dejamos en compañía de Brújula Internacional. Será hasta mañana.